Bueno, buenas tardes, les damos la bienvenida. Bueno, reinauguramos hoy el ciclo de conversatorios de este mes, ¿sí? Con un conversatorio que se titula Experiencias, ensayos en torno al derecho a la ciudad. Es un conversatorio que organizaron los compañeros del Núcleo de Estudios Territoriales del IPEX. Va a estar coordinado por las compañeras Romina Schroeder y Silvia Roca, de dicho núcleo, y van a exponer también todos compañeros, compañeras que son investigadores, investigadoras, tanto del IPEX como de la Universidad del Comahue, y también dos becarias, que son Julieta Lavín, Norma Noya, Joaquín Perrén, Silvia Roca y Micaela López. Así que bueno, un gusto, compañeros, de tenerlos aquí en este espacio, apostando nuevamente a que la divulgación y la comunicación de nuestras investigaciones pueda difundirse bajo este formato, y bueno, y también puedan participar desde la transmisión en vivo, quienes estén siguiendo el conversatorio, con preguntas y comentarios también a través de ese medio. Muchísimas gracias, Verónica, por la presentación. Buenas tardes. Y bueno, muchas gracias también por estar aquí presentes. Les damos la bienvenida entonces a este nuevo conversatorio. Mi nombre es Romina Schroeder y junto con Silvia Roca coordinamos el Núcleo de Estudios Territoriales dentro del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, el IPEX. Y bueno, con el paso del tiempo le fuimos dando forma a este conversatorio, pensando a la ciudad como ese espacio de manifestación y de compromiso de la acción política, o parafraseando a Lefebvre, el lugar de las relaciones en tensión y los enfrentamientos que oscilan entre el deseo y la necesidad. El lugar también donde se reproducen las desigualdades territoriales y donde se tensionan los procesos de vulnerabilidad social, económica, política, ambiental. Entonces el derecho a la ciudad se hace presente precisamente en el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? A la hora de concebir, gestionar y apropiarse de un proyecto concertado de ciudad. En términos de Harvey, el derecho a la ciudad va más allá del acceso a lo que ya existe, comprende la necesidad de participar en la construcción de la ciudad para hacerla y rehacerla acorde a los deseos de las personas que la habitan. En esta misma línea, como afirma De Lorenzo, el futuro de la humanidad depende de todas las personas que puedan participar activamente en la construcción de su existencia en común y de que lo hagan solidariamente y apreciando la singularidad de cada miembro, sin exclusiones ni limitaciones fundadas en las circunstancias o en las capacidades de cada cual. La ciudad inclusiva sería, por tanto, aquella que valora a todas las personas y sus necesidades por igual. Es una ciudad en la que todos sus residentes poseen una voz representativa en términos de gobernanza, de planificación, de procesos presupuestarios, y que tienen acceso a trabajo, a vivienda digna, a servicios básicos asequibles. En esta línea, entonces, pensar el espacio urbano como escenario pedagógico de formación ciudadana también implica pensar en el ejercicio del derecho a la ciudad, en la construcción y apropiación de un espacio que puede ser llamado espacio común, comunitario, público, pero también mediado por un conjunto de derechos y obligaciones que interpelan el devenir de ciudades justas e inclusivas. Entonces, a partir de esta breve introducción, proponemos un diálogo, una reflexión sobre temas que se van hilvanando en torno a diversas problemáticas desde una mirada interdisciplinaria y precisamente con la intención de discutir el derecho a la ciudad. Bueno, quería recordarles que las exposiciones serán de 15 minutos y vamos a
generar los espacios de diálogo al final de las exposiciones, y bueno, obviamente pueden recurrir a todos los canales del IPEX para dejar sus inquietudes, sus preguntas que luego responderemos. Entonces, si les parece bien, vamos a dar comienzo a la primera de las exposiciones con Julieta Lavín. La exposición de Julieta lleva por título Una perspectiva crítica de la transición hacia una ciudad saludable, el caso de Córdoba. Julieta es licenciada en nutrición y doctora en ciencias de la salud, ambas por la Universidad Nacional de Córdoba. Además, ella es docente de la Universidad Nacional del Comahue en la carrera de nutrición, y es investigadora asistente del CONICET con lugar de trabajo en el IPEX. Muchas gracias, Julieta, por estar aquí presente. Entonces te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Romina, Silvia, por organizar este encuentro, a Verónica también. Bueno, como bien dijo Romina, mi recorrido transitó, digamos, desde las ciencias de la salud, y por lo tanto mi planteo, mi reflexión de este encuentro tiene que ver con que no podemos pensar el derecho a la ciudad sin considerar el derecho a la salud, ¿no? Y por eso la idea es proponer una reflexión desde la epidemiología crítica sobre la noción de ciudad saludable. Esta reflexión surge a raíz de una noticia publicada en el mes de julio del 2019 en los medios periodísticos de la ciudad de Córdoba, en la que se titulaba que Córdoba había sido declarada como una ciudad saludable, ¿sí? Entonces, bueno, ese titular generó una serie de inquietudes, de preguntas, algunas de las cuales van a orientar y a guiar un poco esta reflexión. Entonces, la primera pregunta que aparece es, bueno, ¿de dónde surge esta calificación de ciudad saludable? Bueno, la ciudad saludable surge como un proyecto, el proyecto de ciudades saludables surge como un proyecto en América del Norte, puntualmente en Canadá, en la década del 70, en el marco del movimiento de promoción de la salud que se da en este contexto, ¿sí? En la referencia ahí para quienes venimos del campo de la salud es la Carta de Ottawa, y en el marco de ese movimiento de promoción de la salud había una crítica, una reflexión con relación al enfoque de la salud que se venía dando centrado en el individuo y que dejaban de lado todo lo que tenía que ver con el contexto social, económico, político, cultural, etc. Ese proyecto de ciudades saludables que nace en América del Norte, luego migra a Europa y en la década del 90 desembarca en América Latina. Esta política pública luego se transforma en política pública, es tomada como política pública por distintos estados de América Latina, y es una política que fue promovida por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y en América Latina por la Organización Panamericana de la Salud. En América Latina desembarca, como decía recién, en la década del 90, coincidente con épocas en las que bueno, el FMI y el Banco Mundial venían exigiendo a los gobiernos latinoamericanos medidas que tenían que ver con la privatización de los servicios de salud y con la descentralización de nuestro sistema sanitario, ¿no? Y eso no es azaroso, ¿no? Entonces, este proyecto de ciudades saludables va a desembarcar en Argentina puntualmente en el año 2001. A su vez, esta estrategia va a ir penetrando fuertemente nuestro aparato institucional desde la cartera sanitaria y en los distintos niveles de gestión.
Y ahí aparece una segunda pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron o cuáles son esos criterios que definen a Córdoba como una ciudad saludable, ¿no? Este programa, como decimos, que penetra fuertemente en el aparato institucional, se institucionaliza justamente a través del Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables, ¿no? Ese programa tenía 4 ejes de acción fundamentales. El primero, titulado Modos de Vida, tenía que ver con la promoción de la actividad física, con la promoción de la alimentación saludable, con el control del consumo de tabaco, de alcohol, etc. Había un segundo eje que tiene que ver con lo socioeconómico, que abarcaba la promoción del empleo, la promoción de la educación. Por otro lado, el tercer eje relacionado a los sistemas y servicios de salud, allí, digamos, promoviendo el control perinatal, la salud de niños y niñas, la cobertura de vacunación, la prevención de enfermedades crónicas, de enfermedades cardiovasculares, y el cuarto eje tenía que ver con la salud ambiental, ¿no? Y ahí aparece el acceso al agua segura, la buena disposición de excretas, la gestión de residuos sólidos urbanos, parquización, arbolado urbano, etc. Estos ejes, en el año 2021, aclaro, sufrieron modificaciones y se comienza a hablar de promoción de la salud municipal. Dentro de los motivos por los cuales Córdoba es declarada ciudad saludable, está la reducción de la mortalidad infantil, la creación de distintos programas de promoción de la salud, la apertura de espacios de atención para las adolescencias, para controles odontológicos, etcétera, etcétera. Todos estos son logros muy importantes, pero que responden a un modo determinado de concebir la salud y el espacio, ¿no? Que van a dejar por fuera muchos elementos y muchas cuestiones importantes, ¿no? Entonces, ahí viene la tercera pregunta, que es, ¿qué concepción de salud se pone en juego aquí, en esta política pública? Y ahí podemos decir que si hablamos de los procesos de salud-enfermedad en una población con una referencia geográfica determinada, estamos hablando de la epidemiología, ¿sí? O de las epidemiologías, en realidad, ¿no? Una de ellas, una de las epidemiologías, es la que se desplegó, por ejemplo, con la pandemia del COVID, ¿no? Es una epidemiología lineal, una epidemiología cartesiana, que fragmenta la realidad, que reduce el objeto de estudio y su metodología a problemas de observación empírica, en este caso, por ejemplo, del brote de COVID, de la multiplicación de casos individuales, ya sea de enfermedad o de muerte, para correlacionarlos con factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el estado de inmunidad, el estado nutricional, hábitos o conductas individuales. Esta es la epidemiología hegemónica, la epidemiología del riesgo, ¿no? Pero existe otra epidemiología que viene desde una vertiente crítica latinoamericana y que va a analizar, por ejemplo, la pandemia como un proceso complejo, como un proceso multidimensional y que involucra distintos dominios de la realidad. Es decir, es crítica porque reconoce que el sistema social dominante es incompatible con la construcción de modos de vivir saludables, ¿no? Entonces tenemos de manera muy genérica dos miradas contrapuestas sobre lo que es, sobre la manera de comprender los procesos de salud y enfermedad en los grupos sociales. Ahora bien, ¿qué sucede puntualmente con el objeto de estudio analizado, que es esta ciudad saludable desde esta política pública, ¿no? En el año 2015 este programa fue evaluado y en esta evaluación se demostró que las acciones prioritarias enmarcadas dentro de este programa están volcadas firmemente a dimensiones individuales y comportamentales, ¿no? Promoción de la alimentación saludable, promoción de la actividad física, reducción del consumo de alcohol, etc. Es decir, ancladas en el eje de modos de vida. Mientras que las estrategias vinculadas a la salud ambiental, por ejemplo, o al eje socioeconómico, aparecieron como los temas menos trabajados en el marco de este programa. Es decir, por ejemplo, la implementación de políticas públicas desde los municipios que tuvieran que ver con el desarrollo urbano, no aparecieron dentro de las acciones abordadas en el marco de este programa.
Entonces, la ciudad saludable que propone el Estado a través de este programa tiene mucho que ver con esa epidemiología del riesgo, con la salud pensada como ausencia de enfermedad, con la salud pensada como correr atrás de los factores de riesgo, fundada en la culpabilidad, en la responsabilidad individual. Ahora, ¿dónde queda la ciudad en la ciudad saludable? Que parece que en realidad, en vez de hablar de ciudades saludables, deberíamos hablar de individuos saludables, ¿no? La ciudad queda reducida a un punto en el mapa, a una barra dentro de un gráfico de barras, a un casillero, de una tabla descriptiva, es decir, queda simplificada y, a un mero contenedor de individuos, ¿no? A un plano geométrico que va a querer analizar variables empíricas vinculadas al lugar, ¿no? Entonces la ciudad devino en circunscripción administrativa, no importa de qué ciudad estemos hablando, no importa cómo se configura esa ciudad, qué relaciones de poder se ponen en juego, quiénes son los actores que la definen, cómo se dio allí el proceso de urbanización, cuáles son sus tensiones, cuáles son sus contradicciones, cuáles son sus conflictos. Todo ello que mencioné recién hace a la producción y a la distribución de los procesos de salud e enfermedad. Entonces, junto con la conformación del espacio, parten de un mismo proceso de determinación, ¿no? Entonces, el espacio acaba siendo la expresión de las condiciones de vida de estos grupos sociales, así como estos grupos sociales expresan en sus cuerpos, en sus psiquis, el espacio que habitan, ¿no? Y si bien el control y la organización, digamos, sobre la organización del espacio siempre estuvo o ha sido atribuido al Estado, hay un montón de otros actores involucrados que no se pueden desconocer, sobre todo en la ciudad del capital, ¿no? Como en este caso estamos hablando de Córdoba, también podríamos hablar de Neuquén, en donde las fuerzas privadas van adquiriendo cada vez más protagonismo, al tiempo que los movimientos sociales urbanos van también tomando fuerza para resistirlas, ¿no? Y en este sentido, las organizaciones sociales y socioambientales de la ciudad de Córdoba vienen luchando y resistiendo ante diversas problemáticas sanitarias y ambientales en la denominada ciudad saludable, ¿no? Y ahí voy a mencionar solo algunos casos, por ejemplo, la lucha emblemática de las madres de Ituzaingó, ¿no? Contra las fumigaciones en los campos de soja que regaban sus viviendas en el sudeste de la ciudad, ¿sí? Con graves consecuencias para la salud de la comunidad. Después podemos mencionar también el descubrimiento en el año 2005 de un depósito abandonado de la Senasta con toneladas de DDT, que es un agrotóxico de alto riesgo y prohibido en el país ya hace muchos años. Esos residuos fueron trasladados a una planta específica, pero ese depósito no fue remediado y tampoco se hizo un estudio sobre el impacto en la comunidad de esos residuos tóxicos, ¿no? En el mismo barrio, que es en el pericentro de la ciudad. Julieta, te quedan 3 minutitos. Bien, ya voy cerrando. En el mismo barrio, en el 2014, explotó un depósito de una planta productora de dióxido de uranio para centrales nucleares del país, muere una mujer, bueno, el lugar es clausurado, pero todavía quedan allí enterradas toneladas de residuos de baja radiación, ¿no? Bueno, podría mencionar varios casos más, pero como queda poco tiempo, voy entonces a la última pregunta. Entonces, digamos, con todo esto, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Hacia ciudades saludables impuestas o hacia ciudades solidarias, soberanas, sustentables y seguras para la vida, ¿no? Entonces, estas ciudades saludables impuestas se basan en una agenda científica, en estrategias y prioridades definidas por los países centrales, con marcos teóricos y metodológicos propios, ¿no? Y que van a funcionar como herramientas para el colonialismo y la dominación, finalmente, tal como lo dicen varios epidemiólogos críticos, ¿no? Y este tipo de políticas que parten de racionalidades academicistas, cientificistas, normativistas, etcétera, se ponen en conflicto o en contradicción
con el espacio donde transcurre la vida, ¿no? Donde lo social no está aislado de la naturaleza, donde lo social no está aislado de lo biológico, donde los objetos no están disociados de los sujetos, donde las formas no existen sin el contenido y viceversa, donde los actores tienen fuerzas desiguales. Entonces, ahí empieza a entrar en conflicto estos dispositivos programáticos que ingresan de manera vertical, de manera abstracta, de manera reduccionista y homogeneizante en los territorios, desconociendo las singularidades que allí se ponen en juego, ¿no? Entonces esta propuesta de ciudad saludable finalmente se vuelve un significante vacío, se vuelve un rotulado publicitario, cuando las medidas que impulsan derivan de enlatados producidos por organismos internacionales y que van a colocar el énfasis en la responsabilidad individual sobre los procesos de salud o enfermedad, van a concebir a la ciudad como un mero contenedor de individuos sanos y enfermos y de formas o objetos que hay que embellecer o que hay que perfeccionar para promover conductas individuales saludables para unos pocos, y desconocen el carácter sociohistórico de estos procesos, de su complejidad, y finalmente ignoran también la naturaleza injusta, desigual de estas ciudades del capital. Y para finalizar voy a retomar unas palabras de una referente de una organización socioambiental de Córdoba que dice: las políticas deben salir desde el territorio. Bueno, me quedo por acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juli. La verdad es sumamente interesante la exposición. Bueno, como decía inicialmente, al final vamos a seguir con el espacio de preguntas, pero bueno, las dejamos para el final. Gracias, Juli. Ahora vamos a continuar con la exposición de Norma Noya. La exposición de Norma se titula El derecho de la ciudad a participar de la valorización inmobiliaria. Norma es docente, investigadora jubilada con 35 años de ejercicio de la docencia universitaria. Culmina su carrera como profesora titular regular del área Finanzas Públicas del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Comahue. En cuanto a su formación, Norma es contadora, es profesora universitaria en Ciencias Económicas y especialista en tributación por la Universidad Nacional del Comahue, y es magíster en Desarrollo Económico por la Universidad Internacional de Andalucía en España. Actualmente Norma se encuentra realizando su doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad de La Matanza, y es integrante del IPEX, y además es asesora de asociaciones y foros en defensa de los derechos humanos, particularmente trabaja con los derechos de la niñez y el hábitat digno. Te damos la palabra, Norma. Muchas gracias por estar acá presente. Bueno, gracias Romina, gracias Silvia, Verónica. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Yo me voy a permitir en la exposición compartir pantalla, así que, bueno. Siempre hay algún problema, ¿no? Ahí estamos. Bueno, como hace mucho que no doy clase, me van a tener que escuchar con algunos contenidos básicos de finanzas públicas, porque la idea de esta presentación es un poco charlar sobre algo que venimos haciendo con un compañero de un grupo que está acá, que es Pablito Mengual, ingeniero civil, un grupo por el hábitat digno, que es un grupo generado por la doctora Océs, que en su momento tuvo cierta trascendencia y ahora es como que se está volviendo a reflotar la idea de un grupo de habitantes de la ciudad de Neuquén que, bueno, nos juntamos para charlar sobre vivir en un hábitat digno. Lo que yo acá me permití en el título de la charla cambiar la preposición, el derecho a la ciudad. Yo le pongo el derecho, le puse a la exposición el derecho de la ciudad. El derecho de la ciudad, entendiéndola como el derecho de todos a la recuperación de lo que serían las plusvalías urbanas, que son
aquellas valorizaciones que en realidad todos contribuimos, pero que es apropiada por algunos pocos. Entonces vamos a empezar a hablar un poco del sistema tributario, entendiendo que el sistema tributario de los países es producto de un proceso histórico y que sabemos que en ese sistema tributario siempre hay ganadores y perdedores, siempre hay sectores de la población que son los que ganan y hay sectores de la población que son los que pierden. La generalidad de los tributos tiene la característica fundamental que son aquellos recursos fundamentales de los estados que permiten que el Estado realice gastos para cumplir con sus funciones. Obviamente, el Estado ejerce su poder de coerción y el contribuyente o la contribuyente tiene que obligatoriamente pagar si este tributo cumple ciertos requisitos, como por ejemplo la legalidad. Pero cuando entendemos el sistema tributario y la finalidad, no es solamente una finalidad fiscal, recaudar, sino, y en muchos casos es mucho mayor, existen finalidades extrafiscales, como puede ser redistribución del ingreso, disciplinamiento de los mercados, desincentivación de actividades o incentivación de actividades. Así que cuando empezamos a hablar del sistema tributario, que sabemos que es resultado de un proceso histórico, tenemos que saber que no solamente la finalidad que existe es recaudar. Y hay diferentes especies dentro de los tributos. ¿Y por qué voy con esto? Porque en nuestro país, al ser un sistema federal, existen niveles de gobierno, nación, provincia y municipios. Los 3 niveles de gobierno tienen que realizar funciones, tienen que gastar, y los 3 niveles de gobierno tienen que recaudar. Y existe algo que es prohibido para los niveles de gobierno, que es la doble imposición. Entonces, en muchos de los casos, existen imposibilidad de los niveles de gobierno inferiores, entre comillas, inferiores, para recaudar sobre fuentes tributarias que ya recaudan los otros niveles de gobierno. Entonces, ¿por qué vamos con esta diferenciación de los tributos? Porque no es lo mismo, si bien en los 3 casos existe la coerción por parte del Estado y la obligación por parte de las contribuyentes a pagar, no tienen las mismas características. Las tasas, que en general son recursos que recaudan los municipios, tienen inherentemente a la recaudación una contraprestación, vale decir, el Estado realiza una actividad y en función de esa actividad que realiza, recauda. La tasa típica es la tasa de servicio alumbrado, barrido y limpieza, que en el caso de Neuquén Capital se llama de servicios retributivos. Las contribuciones tienen un beneficio ligado al contribuyente. La contribución típica es la contribución por mejoras. El Estado es un recurso, es un tributo que en general cobran todas las municipalidades del país. El Estado realiza una obra, llámese la pavimentación de una calle o una conexión al sistema cloacal de la ciudad, y el frentista tiene un beneficio inherente a esa obra. Entonces, el Estado, de alguna manera, le exige al frentista que pague esa obra a través de la contribución por mejoras. Existe en Neuquén Capital, y como ya dije, en casi todos los municipios del país, en el Código Fiscal, la ordenanza de contribución por mejora, pero es ínfima la recaudación. A través del tiempo cada vez es menor. En el presupuesto 2022 de la ciudad de Neuquén Capital es el 0,12% de los recursos totales que tiene. La verdad que se recauda el 3%, el 5% de las obras que realiza el municipio. Y por otro lado tenemos la gran especie de los tributos, que son los impuestos, en los cuales existe la obligatoriedad y existe la coerción ejercida por el Estado, pero no hay un beneficio directo y no tiene implicancia una actividad que realiza el Estado. Entonces, los impuestos, que es la gran categoría dentro de los tributos, en general están restringidos al nivel nacional.
Si bien hay algunos impuestos que recaudan las provincias y hay algunos, como en el caso de Neuquén Capital, que es el caso de las patentes, que es un impuesto donde se grava una parte del patrimonio que son los vehículos, que recauda el municipio de Neuquén y que son montos interesantes porque llegan al 10% de los recursos. Entonces, visto este tema, y para charlar un poquito de estas cuestiones, estos estudios exploratorios que estamos haciendo con Pablo, cuando uno habla de la tributación en forma general, de alguna manera tiene que ir bajando para llegar a la materialización del tributo, a los pesos. ¿Cómo se llega a los pesos? Si bien existe la voluntad del legislador cuando crea una ley creando un impuesto o una ordenanza en el caso del municipio, creando un impuesto, un tributo, una tasa o una contribución, existe en la voluntad del legislador o la legisladora una hipótesis de incidencia. El Estado debe incidir y por eso recaudar en función de cierta manifestación de capacidad contributiva. Pero ¿cómo se materializa? De alguna manera hay que ponerle valor a lo que sería la materia imponible. Ese valor constituye la base imponible sobre la cual se aplica una alícuota y ahí obtenemos el tributo. Vale decir, el impuesto al valor agregado tiene, lo que se grava es el valor agregado en los procesos productivos en cada una de las etapas. Existe un momento en el cual el Estado puede exigir el cobro de este tributo, que es el momento de la venta, y la base imponible es justamente el valor agregado. El impuesto inmobiliario, existe una hipótesis de incidencia que es el legislador decide gravar una manifestación de capacidad contributiva como es una partecita del patrimonio que es el valor del inmueble y sobre ese inmueble se aplica una alícuota y se obtiene el tributo. Entonces, lo que estuvimos haciendo y seguimos trabajando en el tema de finanzas públicas municipales con el ingeniero Pablo Mengual, es, como es tan importante esta medición, tratamos de visualizar la diferencia que hay entre la valuación catastral, que son las bases imponibles, que se toman para una serie de tributos con Normi, el valor de mercado. Normi, te quedan ¿Qué? 5 minutos, te aviso. ¿Cuánto? 5. Bueno, vamos a ir rapidito entonces. ¿Por qué? Y bueno, y entonces nos dedicamos al mercado inmobiliario, sabiendo por una cuestión empírica que el mercado inmobiliario neuquino es un mercado excluyente, es un mercado que permitió mucha generación de riqueza de algunos sectores y exclusión de muchos otros. Entonces, empezamos a tratar de medir la distorsión que hay entre la evaluación catastral, que está evaluada por la Dirección Provincial de Catastro, y el valor de mercado. ¿Por qué? Porque en la recuperación de las plusvalías urbanas, que serían todas aquellas, no solamente las obras que sí están recaudadas por las contribuciones de mejora, sino todo accionar del Estado municipal que permite cambiar los patrones urbanísticos, permitir construir tanta cantidad de pisos, ampliar el ejido municipal y tierras que no eran municipales pasan a ser parte de la ciudad. Todas estas plusvalías son apropiadas por algunos pocos. Entonces bueno, tenemos que seguir mucho tiempo, pero hicimos un estudio exploratorio en el 2021 y otro en el 2022, tratando de ver la diferencia que existe entre el valor de mercado de algunas propiedades que están publicadas en las páginas de oferta de bienes inmuebles. Tomamos 26 casos en el 2021 y 29 casos en el 2022 y vimos la distorsión que hay entre el valor de mercado y el valor catastral. Y vimos en el 2021
que el 80% del valor de los casos tomados no llegaban a alcanzar el 10% del valor de mercado, salvo algunos que se acercaban al 30%. En el 2022 hicimos lo mismo, cambiamos la evaluación del dólar, cambiamos la hipótesis de, se entiende que la persona dueña de un inmueble que lo quiere vender siempre en el aviso publicitario está colocando un mayor valor que es al que finalmente llega después de la operación. Entonces, en vez de tomar el 70% del valor publicado, tomamos para el 2022 el 75%, y además a sabiendas que hubo un incremento en las valuaciones catastrales en este año siguiente, ¿no? Y vimos que sí, que es verdad que hubo un incremento, pero que de todas maneras el 90% no llega, el 90% de los casos no llega al 30%. O sea, el valor catastral es el 30% del valor de mercado. Hay algunos dos casos que se acercan al 70%. Seguimos trabajando sobre esto, sabemos que esta evaluación catastral, que es la base imponible de un impuesto, que es el impuesto inmobiliario que recauda la provincia, y también es la base imponible de un recurso que recauda la ciudad, que es la tasa por servicios retributivos, hace que al haber esta distorsión, la recaudación sea menor. Hay mucho más para seguir estudiando, hay mucho más para analizar cómo es la composición de los recursos de la municipalidad, qué tipo de recursos hay, por qué no existe una participación de la municipalidad en la valorización de los inmuebles, por más que hubo una ordenanza que fue vetada en el 2018 y que hoy existe un proyecto que está en la Comisión de Obras Públicas sobre participación de la municipalidad en la valorización inmobiliaria, pero lo que decía Romina al principio cuando hablaba del derecho a la ciudad, se entiende que cuando hablamos de solidaridad también tenemos que hablar de solidaridad en cómo y quiénes mantenemos la ciudad. Entonces, visualizar cómo es la recaudación impositiva y ponernos en solidarios es algo que debemos hacer como obligadamente como buenos ciudadanos y ciudadanas que participamos en la conformación de una ciudad. La idea es revalorizar el tema tributario, no pensando solamente en que tienen que pagar los otros, sino pensando también tenemos que nosotros contribuir a las arcas municipales. Nada más. Muchas gracias, Norma, la verdad muy, muy interesante, y bueno, y que se abre también distintas aristas de trabajo. La verdad que están haciendo un trabajo sumamente complejo y tal vez también no del todo desarrollado en la ciudad de Neuquén particularmente. Bueno, gracias. Recordarles también a las personas que están en la audiencia que pueden realizar preguntas, ya tenemos algunas, así que sigan dejando sus inquietudes en los espacios que tiene el IPEX, y bueno, los vamos a retomar al final de las exposiciones. Ahora vamos a continuar con Joaquín Perren. Joaquín va a exponer sobre vulnerabilidad inquilina en un contexto extractivo. Joaquín es doctor en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, ha realizado sus estudios postdoctorales en la Universidad de Coimbra, en Portugal, es profesor adjunto del área de Historia Económica de la Universidad Nacional del Comahue, es investigador independiente del CONICET, tiene su lugar de trabajo también en el IPEX, dirige el proyecto de investigación-producción de desigualdades en la conurbación de Neuquén,
una aproximación multidimensional y también es responsable científico del proyecto Unidad Ejecutora, la reproducción de la desigualdad en la Patagonia Norte, una mirada multidimensional que está también bajo el ámbito del IPEX. Te damos la palabra, Joaquín, muchas gracias por participar. Gracias, Romy. Buenas tardes a todos, a todas. Voy a comenzar esta presentación de una manera poco convencional. Hacia fines de 2021, cuando, a ver si, perdón, estas cosas suelen pasar, no me avanza la presentación, voy a volver a compartir. A ver ahí sí. Hacia fines de 2021, cuando la crisis sanitaria cedía paso a la nueva normalidad, un importante medio periodístico de la región, el diario Río Negro, dedicaba un artículo a la situación de los inquilinos en la ciudad de Neuquén. Luego de repasar las desventuras que debía enfrentar quien quisiese renovar su contrato de locación, desde ajustes por encima de la inflación hasta acuerdos por fuera de la ley, la periodista advertía que en materia de alquileres la necesidad aprieta y los cálculos alertan. Sin saberlo, esta periodista estaba haciendo un aporte al campo de los estudios sobre la vulnerabilidad inquilina, palabra central en esta breve exposición. O lo que es igual, como pueden ver en la diapositiva, esa fragilidad que nace en un contexto de incertidumbre y precariedad laboral cada vez mayor, el peso creciente del alquiler en la economía de los hogares, el riesgo que se interrumpan los ingresos y las posibilidades de desalojo. No lo hacía tomando en consideración la ciudad autónoma de Buenos Aires, como los estudios de referencia en la materia, los de UNSAM, CELS, ahí en la diapositiva pueden tener una aproximación a la misma, sino prestando atención en una ciudad intermedia que hace las veces de nodo de servicios para un complejo extractivo de creciente dimensión. Con esta charla pretendo seguir el rastro dejado por esta periodista, aunque concentrando mi atención en una de las dimensiones que hacen a la vulnerabilidad inquilina. Esto de la relación existente entre los niveles de ingreso de la población y el valor de los alquileres, partiendo del supuesto que en el desfase entre ambas dimensiones encontramos una clave explicativa para los procesos de elitización y desplazamiento que están sacudiendo al centro de la ciudad de Neuquén. Allí tienen una cartografía para que se ubiquen espacialmente en materia de objeto de investigación. Con este supuesto en mente, propongo un recorrido a partir del cual espero conseguir aquello que Mercedes Di Virgilio, un especialista en lo que a estudios urbanos se refiere, dio en llamar articulación escalar, lo que historiadores e historiadoras denominamos juegos de escala. En un primer momento vamos a dibujar los trazos más gruesos del proceso de mercantilización de las ciudades y la construcción de un orden urbano desigual. En un segundo momento vamos a concentrar nuestra atención en la ciudad de Neuquén, poniendo la lupa en el proceso de valorización inmobiliario y el impacto que ello tuvo en la condición inquilina de la población. En un tercer momento vamos a reconstruir la oferta de alquileres, prestando atención a su valor, pero también a la ubicación en la trama urbana neuquina. Y por último, luego de estudiar la estructura por ingresos de la población, vamos a presentar un coeficiente que correlaciona ambas dimensiones, ingreso y valor de los alquileres, advirtiendo allí diferentes grados de vulnerabilidad inquilina, aproximándonos allí a la producción de desigualdad en espacios urbanos. Vamos rápidamente al primero de los momentos, ese que nos va a brindar una mirada de alcance general. No estaría mal si dijéramos que en los últimos 40 años las ciudades reforzaron
su valor de cambio en contraposición a su valor de uso. La crisis del Fordismo y la pérdida de las capacidades regulatorias del Estado hicieron de ella, de las ciudades, un terreno fértil para los negocios y la especulación. En el caso de América Latina, el reforzamiento de esta nueva lógica implicó la desregulación del mercado de suelo urbano, pero también una retracción de la inversión pública en materia de vivienda y en materia de equipamiento urbano. Ambos procesos configuraron un orden social que restringió las oportunidades de elección a quienes ocupan la parte baja de la sociedad. Parte de este segmento va a resolver sus necesidades habitacionales por medio de la autoproducción del hábitat, villas, asentamientos, chabolas, favelas y un largo etcétera, y parte importante de este segmento va a resolver sus necesidades habitacionales por medio del alquiler. Sobre este último segmento, los datos que nos provee el BID son bastante elocuentes. En 2011, y después de una década de gobiernos a la izquierda, como nos indica Gabriel Kessler, la tasa de arriendo estaba en alrededor del 21%, oscilando en un rango que va desde 39% en el caso colombiano. Ahí uno explica por qué fue tan importante la desigualdad en la agenda política de los últimos meses en Colombia, a 7% en el caso de Venezuela. Argentina no está por fuera de las generales de la ley, está muy cerca de la media. La recuperación económica que se produjo a partir de 2002, aunque implicó el desmantelamiento de las políticas aplicadas en los 90, estuvo acompañado de una inflación en el precio relativo de bienes y servicios, entre los cuales debemos contar el suelo urbano. La tendencia alcista que registraron los valores de productos inmobiliarios de la más diversa naturaleza dejó fuera del mercado formal de la vivienda amplísimos sectores de la población. Algunos datos para que tengan en cuenta este proceso. Entre 1990 y 2010 se redujo un 5% el porcentaje de propietarios, mientras que en ese mismo periodo el porcentaje de inquilinos transitó del 15 al 20% del total, propiciando un proceso de convergencia entre Argentina y el resto de la región. Argentina estaba muy lejos de la media y se fue aproximando a lo largo del tiempo. Pasemos ahora al segundo momento de la exposición, ese donde nos vamos a detener específicamente en la ciudad de Neuquén. No estaría mal decir que de la mano del auge de los no convencionales se produjo una alza sostenida del valor del suelo, que por supuesto no se derramó de igual modo en la mancha urbana. Basta posicionarnos en 2018 para darnos cuenta de estas asimetrías. Si para esa fecha, en alguna chacra de venida en urbanización podía obtenerse un lote por $60 el metro cuadrado, en el caso del corredor Leluar Dr. Ramor, ese valor se multiplicaba 30 veces, orillando los $2.000 el metro cuadrado. No es de extrañar que frente a esta situación se haya registrado en Neuquén un proceso de inquilinización. La encuesta permanente de hogares nos brinda pistas en esa dirección. Para 2019, mucho antes de la ocurrencia de la pandemia, mucho antes de que conociéramos el coronavirus, el 24% de los hogares reunía la condición de inquilina. Estas cifras cobran dimensión si las comparamos con la de los 31 aglomerados que forman parte de la encuesta. Para esa misma fecha y para ese conjunto de ciudades, la tasa de inquilinización se acercaba al 19%. En resumidas cuentas, el volumen de la renta extractiva, el exceso de liquidez de la economía neuquina y la preferencia por inversiones inmobiliarias que se vuelven reserva de valor, hicieron de Neuquén una realidad que estuvo muy por encima de la tasa de inquilinización que se registra a nivel nacional. Joaquín, Sí, 5 minutos. estamos bien.
Pasemos rápidamente al tercero de los momentos, donde vamos a tratar de reconstruir la oferta de alquileres de la ciudad de Neuquén. Pero antes de hacerlo, conviene abrir un breve paréntesis metodológico. Pese a la experiencia de malestar social que existe en torno a la desigualdad urbana, no existe en el municipio de Neuquén un instrumento que nos permita saber a ciencia cierta la oferta total de casas y departamentos para su alquiler. Para sortear este escollo, realizamos un relevamiento de los avisos publicados en Internet. Este relevamiento lo levantamos en octubre del año pasado y tuvo en consideración a los portales que concentraban la oferta de departamentos y casas en alquiler. Ahí en la diapositiva pueden ver cuáles fueron los portales que visitamos: Zonaprop, Argenprop, OLX, Mercado Libre. Y en función de la variedad de opciones y para ganar en comparabilidad, para poder hacer este estudio a lo largo del tiempo, elegimos como unidad de referencia un departamento de 2 ambientes o de un dormitorio. En el casillero de las debilidades debemos apuntar algunos sesgos que son inevitables en esta primera aproximación a este objeto de estudio tan pero tan interesante. Ante todo, por tratarse de un relevamiento realizado en portales de Internet, solo resulta apreciable una porción del mercado de alquileres, ese segmento fronterizo, más o menos formal, que evita la intermediación y que prefiere las nuevas tecnologías. De ahí que estén sobre representados los departamentos del centro y los hogares más jóvenes que están mucho más entrenados en lo que a capitalismo de plataforma se refiere. Pasemos a lo importante, pasemos al mapa que produjimos a partir de este relevamiento. Podemos detectar 2 tendencias generales. En todo caso, después la podemos analizar con lujo de detalles. La primera de ellas es que a medida que nos alejamos del centro, los valores caen de manera sustantiva. Fíjense que los puntos que están más en la periferia tienen color azul, tienen color verde. Estamos hablando de una brecha de alrededor del 30%. Esto es muy importante para saber hacia dónde se dirigen los desplazamientos que nacen en el microcentro neuquino. La segunda tendencia sería que los montos más elevados están en aquellos espacios que fueron objeto de procesos de valorización previa. El oeste del microcentro, alrededor de la Gobernación, que experimentó un proceso de valorización en la década del 2000, y el corredor Dr. Ramón Leloir, donde se concentró en la década de 2010 la inversión pública en materia de infraestructura. Vamos rápidamente al último momento, donde vamos a tratar de correlacionar ingresos y valores. Para ello creamos este coeficiente, el de vulnerabilidad inquilina, que no es otra cosa más que la proporción de los ingresos familiares que se destinan al pago de arrendamiento, de esta unidad de referencia. Para poder ver la afectación diferencial, dividimos esto en cuartiles, y para incorporar las desigualdades urbanas, diferenciamos entre departamentos céntricos y aquellos que están ubicados por fuera del macrocentro de la ciudad. Rápidamente, para que Silvia y Romina no se enojen, en promedio, un hogar debe destinar el 46% de sus ingresos para afrontar el pago de un departamento como el que utilizamos como unidad de referencia. Eso es bastante por encima en el caso de un departamento localizado en el centro, y un poco menor en el caso de los departamentos excéntricos. Esto nos permite confirmar empíricamente algo que veníamos trabajando en otros estudios, que el centro de la ciudad está experimentando un proceso de elitización que está multiplicando los desplazamientos. Podemos ver quiénes son los protagonistas de la elitización: el cuartil 75, que tiene la capacidad de afrontar un departamento de esa localización, y podemos ver también quiénes son quienes se van a desplazar, cuartil 25 y 50. Fíjense en el cuartil 25 la totalidad de los ingresos destinados al pago de un departamento. Voy a complementar esto con una entrevista que apareció ayer en la mañana de Neuquén.
Una joven de 23 años debió mudarse porque aumentó más de 20% el alquiler y aseguró: ahora tengo que resignar la ubicación, me voy a ir lejos del centro porque acá todo es muy caro y muy complicado de conseguir algo. Como para ilustrar aquello que también nos muestran las cifras. Pasemos rápidamente a las consideraciones finales. La primera de ellas es que Neuquén intensifica el proceso de inquilinización que registramos a nivel nacional. El aumento sostenido del valor del suelo y todo lo construido sobre él permite que veamos al mismo tiempo cómo se amplía la oferta de departamentos, pero también las dificultades para acceder a los mismos. Y eso se refleja claramente en la altísima vulnerabilidad inquilina que observamos pese a la sanción de la ley de alquileres. Y lo que vemos también con mucha claridad, lo anticipé hace unos segundos, es que el centro está dejando de ser una opción habitacional para quienes están en la parte baja de la sociedad. Detener este proceso, o al menos suavizar sus efectos, nos va a obligar a repensar el funcionamiento del mercado de alquileres y el rol del Estado dentro del mismo. Quizás sea un buen momento, esto lo trabajó Norma hace 2 minutos, para imaginar instrumentos fiscales que permitan suavizar los procesos de valorización. Quizás sea un buen momento para pensar al Estado municipal como actor clave en la producción de viviendas para alquiler. Me parece que esa es la gran apuesta hacia adelante. El derecho a la ciudad depende de ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín, muy claro como siempre, la verdad muy, muy interesante también tu trabajo. Hay una calidad en las exposiciones, la verdad muy contenta con todo cómo se está desarrollando este conversatorio. Bueno, finalmente tenemos la exposición de Silvia Roca y Micaela López. Su exposición aborda disputas en torno a proyectos de regeneración urbana, el caso del Frente Fluvial del río Limay en el área metropolitana de Neuquén. Silvia es doctora en sociología, es docente e investigadora del Departamento de Ciencias del Ambiente, investiga sobre procesos de planificación territorial y estrategias resilientes de acción local en el marco del cambio climático, evalúa tendencias de gestión en diversos sectores de interés para el ambiente, salud, turismo, economía ecológica, metabolismo social. También trabaja indicadores de impacto ambiental y su relación con la salud de poblaciones, riesgo ambiental relacionado con urbanización y actividades económicas productivas. Es directora de proyectos de investigación, de tesistas, tanto de grado como de posgrado, es docente de posgrado y autora, coautora y compiladora de publicaciones relacionadas con su temática de investigación. En el caso de Micaela López, ella es licenciada en Saneamiento y Protección Ambiental por la Universidad Nacional del Comahue, está realizando su doctorado en Geografía en la Universidad Nacional del Sur desde el año 2019, en el marco de una beca doctoral del CONICET, con lugar de trabajo también en el instituto, en el IPEX, y es docente de la Universidad de Flores, participa en proyectos de investigación en la Facultad de Ciencias del Ambiente y Salud de la Universidad Nacional del Comahue, y también hace lo propio en el Laboratorio de Ecología de Bordes de la Universidad de Flores, y también es participante del proyecto Unidad Ejecutora del IPEX. La temática de su tesis gira en torno al diseño y gestión sustentable de frentes fluviales en el contexto global de cambio climático. Específicamente su área de estudio corresponde al Frente Fluvial del río Limay en el área metropolitana de Neuquén. Bueno, Silvia y Micaela, entonces le damos la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Realmente la participación de público es interesante también. Yo voy a comenzar mientras Mica inicia con la presentación. Nuestro trabajo, disputas en torno a proyectos, bueno, Romy ya dio el título, así que voy a aprovechar para avanzar.
venimos trabajando con Micaela desde el instituto, desde IPECH y desde un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, trabajando procesos de resiliencia en ciudades del Alto Valle, y la perspectiva desde la cual vamos a trabajar este tema también, que forma parte de otros temas, es desde los sistemas socioecológicos complejos, cómo se van produciendo esos ciclos adaptativos, y finalmente cómo se da esa panarquía como entendida como esa necesidad de autogobernarse estas nuevas situaciones que aparecen en los proyectos de regeneración urbana. Los paisajes de los espacios fluviales representan sistemas naturales dinámicos y complejos, esto es sabido, y por ende conforman y constituyen corredores de gran valor ecológico, paisajístico, bioclimático y territorial. Hay conceptos muy interesantes que se vienen utilizando en distintas investigaciones, tanto en Latinoamérica como en Europa, y que a nosotras nos parece interesante incorporarlas en estas reflexiones. Uno de los conceptos más interesantes es el de territorios hidrosociales. Se los define a partir de la articulación de 3 espacios territoriales, ¿sí? El espacio físico de lo que sería la cuenca, incluyendo la infraestructura y los sistemas hídricos; los espacios sociales definidos a partir del uso, manejo y todo lo que hace a la simbología en la que participan los actores sociales en relación con estos espacios por donde fluye el agua; y los espacios político-administrativos, donde se generan discursos de desarrollo territorial e institucionalidad en relación a todo lo que hace a la gestión hídrica. Esta articulación produce, o se produce en un contexto de interacciones sociopolíticas muy interesantes de mirar, por eso es que nosotros trabajamos esta mirada, o estamos poniendo el foco en estas disputas. Luego hay otros conceptos que tienen que ver con infraestructura gris, verde y azul, que son conceptos que provienen básicamente desde la arquitectura, y son interesantes también de incorporar a esta mirada, porque se sale de esa mirada de mirar solo lo gris y el cemento en cuanto a infraestructura, y poder pensar en aquella relación con la naturaleza, ¿sí? Con los aportes que hace la naturaleza y también con el agua. Y luego, 3 conceptos que son centrales, que tienen que ver con soluciones basadas en la naturaleza, donde vamos a incluir estos frentes fluviales como sistemas ecológicos o socioecológicos, entendidas claramente como esas acciones dirigidas a proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible ecosistemas naturales o modificados, para hacer frente a los efectos adversos que tienen que ver obviamente con la antropización que aparece por los usos, el manejo deficiente incluso, y también como la posibilidad de adaptar esos espacios para proporcionar bienestar humano y beneficios hacia esa biodiversidad. Y luego 2 conceptos más que tienen que ver con las soluciones basadas en comunidades, que apela al conocimiento de la población básicamente, ¿sí? Y allí es un tema amplio que simplemente vamos a mencionarlo. Y luego las soluciones basadas en ecosistemas, ¿no? En esas capacidades de autorregulación de los ecosistemas. El objetivo del trabajo es la reconstrucción de esa mirada de territorio hidrosocial desde la perspectiva de actores. Los actores aportan visiones que dan cuenta de la interacción de intereses en conflicto en la conformación de este frente fluvial urbano. Vemos que las intervenciones urbanas con base en la triangulación de estas infraestructuras verde, azul y gris posibilita la valorización y accesibilidad a áreas naturales de la ciudad, pero a la vez estructuran procesos de revitalización urbana que no están exentas de disputas de intereses de agentes públicos, privados, y que despiertan la atención de la ciudadanía, una ciudadanía, decimos, hambrienta de procesos participativos de planificación urbana. La definición, pasamos a la siguiente diapositiva. Allí van a visualizar una serie de fotografías donde aparecen ciudades con sus frentes fluviales. El frente fluvial como sistema socioeconómico es una categoría, socioecológico, es una categoría de espacio público emergente que se posiciona como espacio estratégico para el turismo, para la recreación y para el marketing urbano inclusive. Vamos a encontrar en distintas ciudades del globo y en áreas muy interesantes de poder visitar, porque se transforman también en nuevos esquemas que se incorporan a las economías de las ciudades, básicamente. Vamos a pasar rápidamente.
para avanzar en contextualizar el trabajo. En este trabajo abordamos el frente fluvial del río Limay en el tramo circunscripto al ejido municipal de la ciudad de Neuquén. La localidad se asienta sobre los valles de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, y a partir del año 96 el Estado municipal impulsó un proyecto multipropósito sobre las costas del río Limay con la finalidad de detener la degradación del bosque ribereño, de controlar las inundaciones y de generar un nuevo polo comercial, turístico, recreativo e inmobiliario. Si bien la idea inicial era crear un parque temático en la isla 132, ¿sí?, que podemos ver ahí en la imagen en el extremo superior de la diapositiva, el proyecto se amplió a lo que hoy se conoce como la zona de gestión especial Paseo de la Costa. Incorporada al Plan Urbano Ambiental en el 2004 a través de la ordenanza municipal, la zona de gestión especial abarca el área que ustedes van a ver ahí de color en el plano de la ciudad, que podemos ver en el extremo inferior izquierdo de la diapositiva, y se caracteriza porque todas las tierras aledañas al río Limay se destinan a espacios verdes públicos. En consecuencia, la configuración actual del frente fluvial del río Limay puede observarse en el mapa inferior derecho con múltiples y diversos espacios verdes. Continuamos para no... Continúa Mica, eso es. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para dar respuesta al objetivo que planteó Silvia hace unos minutos, estructuramos el trabajo en dos etapas o momentos. En la primera etapa realizamos una identificación y caracterización de distintas etapas históricas en la interacción recreacional entre la ciudadanía neuquina y el Frente Fluvial del río Limay, para lo cual adoptamos la teoría de sistemas socioecológicos complejos, adaptativos y panarquía, desarrollado por los autores Holling y Gundersen, para lo cual recolectamos datos no obtrusivos a través de artículos periodísticos digitales que datan desde 1999 hasta la actualidad, y documentos institucionales desde 1958 hasta la actualidad. En una segunda etapa del trabajo abordamos los procesos de cambio del frente fluvial del río Limay desde la perspectiva de distintos actores colectivos que se han ido manifestando a través del análisis crítico de contenido de 3 materiales audiovisuales, los cuales fueron un documental publicado en el año 2008 denominado De Verdes, Ríos y Murallas, y 2 programas pertenecientes al grupo periodístico Cartago, publicados en el año 2021, que han documentado las movilizaciones de distintos grupos de actores que se han manifestado en relación a estos procesos de regeneración del frente fluvial del río Limay. Todos estos documentales son de código abierto en la plataforma de YouTube. Bien, si bien no vamos a desarrollar todo el recorrido de la evolución del frente fluvial, brevemente explicar de qué se trata esto de ciclos adaptativos y panarquía. Los autores Holling y Gundersen señalan que en la evolución de un sistema socioecológico se pueden identificar 4 fases de cambio, que son las que se ven en los gráficos: reorganización, crecimiento, conservación y ruptura, y que una vez que un sistema socioecológico se posiciona o alcanza una fase de ruptura, se vuelve a reorganizar y a recorrer estas fases de transformación nuevamente, por supuesto, esperando que un ciclo de transformación no sea igual al previo, ¿no? Entonces, estos ciclos de transformación que los autores denominan ciclos adaptativos, estos autores señalan a su vez que que la evolución de un frente fluvial es en realidad una sucesión de ciclos adaptativos anidados en el tiempo, a lo que ellos denominan panarquía, ¿sí? A eso hace referencia este término que quizás suene extraño. Entonces, bueno, en el análisis del frente fluvial del río Limay identificamos 2 ciclos adaptativos anidados, a los cuales denominamos etapa de consolidación, al primer ciclo adaptativo, que se extendía entre 1958 y 1995, y etapa de modernización de 1995 a la actualidad. Bien, si bien proponemos como fecha inicial el primer ciclo adaptativo el año 1958, no estamos indicando con esto que la relación recreacional de la ciudadanía neuquina con su frente fluvial inició en este año. Ya desde la década del 40 comenzaron a instalarse los primeros clubes privados sobre el río Limay, y la gente hacía uso espontáneo de distintas áreas ribereñas. No obstante, en 1958, con la asunción del primer intendente municipal,
se crea el primer balneario municipal en lo que hoy se conoce como Balneario Albino Cotro, desarrollándose servicios aptos para la recreación. Ya en el año 1981 se incorpora el área ribereña al primer Código de Planeamiento Urbano como zona urbanización parque, destinando estas áreas a recreación y también a áreas productivas. A medida que crecía la población neuquina, también lo hacía la demanda de servicios y de espacios públicos, por lo cual fueron surgiendo otros espacios de uso espontáneo sobre el río Limay, y en consecuencia, a fines de la década de los 80, se consolidaron otros dos balnearios municipales, que son los que se conocen como Sandra Canale, o Balneario Gatica, y Gustavo Foller, o Balneario Río Grande. En el año 1995 se declara la emergencia urbana ambiental de la ciudad de Neuquén, e identificamos este año como una fase de ruptura hacia un nuevo modelo de planificación urbana y también un nuevo modelo de diseño y gestión del frente fluvial del río Limay. A medida que se elaboraba el nuevo plan urbano ambiental de la ciudad de Neuquén, también se presentaba el proyecto multipropósito sobre las costas del río Limay, y ya entre el año 1999 y el 2006 comenzaban a consolidarse las acciones necesarias para concretar este gran proyecto. Esta fue una etapa en la que se relacionaron múltiples actores multiescalares, tanto públicos, privados como colectivos, que no vamos a entrar en detalles por cuestiones de tiempo, pero bueno, en el año 2006 finalmente se inauguró la primera etapa del Paseo de la Costa sobre la isla 132, y ya entre Mica, nos 2006, quedan 5 minutos. Perfecto, gracias Silvia. Ya entre 2006 y 2019 avanzó el proyecto hasta lo que hoy hasta la configuración espacial que conocemos hoy del frente fluvial del río Limay. En el 2019, a su vez, asume una nueva gestión municipal, que es la actual gestión municipal, que conserva en algún punto los lineamientos de diseño y de gestión del frente fluvial, aunque con algunas acciones que podemos considerar disruptivas, como la incorporación de distintos sectores del frente fluvial al sistema municipal de áreas protegidas. Tanto en la fase de crecimiento como en la fase de conservación de esta etapa de modernización del frente fluvial, se manifestaron distintos actores colectivos en relación a las intervenciones que se iban a llevar o que se están llevando a cabo en el bosque ribereño, y son estas las que quedaron documentadas en los materiales audiovisuales que señalé en la diapositiva anterior. Brevemente vamos a identificar algunos tópicos que expresaron los distintos actores colectivos. Llama la atención que si bien han pasado casi 15 años entre el primer documental y los últimos programas que analizamos, las temáticas ambientales o los tópicos que tratan o que manifiestan los actores colectivos siguen siendo los mismos. Bueno, el primero de ellos es la manifestación de la percepción identitaria del río Neuquén. El segundo, la valoración de las contribuciones ecológicas, la preocupación por la valoración de las contribuciones ecológicas del bosque ribereño. En tercer lugar, una temática también transversal a los videos es la problematización que hacen los actores colectivos del modelo de progreso propuesto y para ellos en algún punto también impuesto, y las propuestas de ideas alternativas de desarrollo. Un cuarto tópico que tuvo mucha relevancia, sobre todo entre el año 2006 y 2008, en la fase de crecimiento del proyecto, era la preocupación por las contribuciones ecológicas de provisión de alimentos, ya que la ordenanza 10.010 de Zona de Gestión Especial Paseo de la Costa derogó otra ordenanza que tenía la finalidad de conservar tierras de la confluencia para la producción alimentaria. A continuación le dejo la palabra a Silvia. Bueno, y otro de los tópicos es, no sé qué le pasa, no me deja ver la diapositiva. Otro de los tópicos que aparece con bastante fuerza es el tema del negocio inmobiliario, los barrios cerrados y la mercantilización de la naturaleza. Recuperamos una serie de apartados del discurso. Seguimos pasando, Mica. Allí, bueno, nuevamente el tema del espacio público y la ciudadanía, un grado de conciencia importante en estas organizaciones que merece realmente la pena destacar, porque vemos que a lo largo del tiempo se siguen sosteniendo, ¿sí? Se incorporan nuevos actores, entre esos nuevos actores aparecen partidos políticos, y es lo que le da visibilidad, digamos,
posibilidades de incidir, ¿sí?, en ese proceso de planificación urbana. ¿Seguimos, Mica? Para cerrar, porque ya estamos en tiempo, lo que vemos es que hablar de desigualdad urbana estuvo siempre orientada a pensar o a medir los niveles de segregación residencial y la cobertura y la distribución de servicios básicos, y de alguna manera como dos cuestiones centrales en lo que sería el desarrollo urbano. Nosotros entendemos que es importante mirar estas tensiones que aparecen y poder hablar también de desigualdad en torno a las posiciones que ocupan estos actores sociales en el campo de disputas, ¿sí? Donde se disputan claramente racionalidades en torno al derecho a la ciudad, en torno a la mirada economicista, en torno a la mirada ambiental, a la mirada social. De los discursos de los actores se desprende obviamente el conflicto de intereses, que dan cuenta de esa demanda de participación que decíamos al inicio, y cómo estos colectivos se transforman obviamente en representantes de esa mirada más generalizada que aparece obviamente en distintos puntos de la ciudad, y por ende marcando distintas territorialidades, decimos. Recuperamos nuevas funcionalidades de estos espacios y las ventajas que aparecen ligadas obviamente a la conectividad territorial entre las tramas urbanas. Encontramos esta mirada de Hasberg de las ciudades hipervínculos que hay que seguir trabajando, la redistribución de equipamiento en la ciudad, en algunos lugares es más escasa, en otros es evidentemente está más fortalecida, más robusta, los procesos de regeneración ambiental, y una nueva articulación de las redes de espacios públicos urbanos y periurbanos. Avanzamos, Mica, para cerrar, ya nos pasamos. Planteamos que para gobernar la ciudad se necesita gobernar esas redes, y esas redes no es que se deben gobernar desde lo impuesto, desde arriba, sino que las redes que se van articulando desde abajo necesitan espacios, ¿sí?, donde efectivamente puedan pensarse como tomadores y tomadoras de decisión en el proceso de planificación participativa. Y entendemos que estos conceptos son claves, los que vinimos planteando. Las soluciones basadas en naturaleza, en comunidades y en ecosistemas tienen como condición sine qua non la participación de la ciudadanía. Por lo tanto, bueno, reivindicamos esa mirada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia y Gracias. Mica, por estos aportes, la verdad también de suma importancia, por también las transformaciones que están sufriendo todos los frentes de agua, ¿no?, en los litorales fluviales. Así que, bueno, abrimos el espacio de preguntas, como para poder hacer ese intercambio. Ha habido muchísimas reacciones positivas, comentarios favorables acerca de este conversatorio. Concretamente, una de las primeras preguntas que hizo Mara Jalil tiene que ver con la exposición de Julieta, y ella dice que pareciera que el origen de ciudades saludables, y lo en comillas, surgen de manera reactiva, con poco énfasis en la prevención. Y ella pregunta si detectaron otros ejemplos, o detectaste, Julieta, otros ejemplos que nos orienten hacia formas o otras formas de convivir saludablemente en las ciudades. Juli, si querés responder. Sí. Bueno, gracias por la pregunta. En principio, bueno, decir que si bien sí, ese proyecto de ciudades saludables surge como una autocrítica dentro del movimiento de promoción de la salud, en realidad termina reproduciendo la misma lógica, ¿no? Termina repitiendo los mismos errores de pensar la salud en términos individuales y en términos de responsabilidad individual, ¿no? Y como ejemplos concretos, en realidad me parece que los ejemplos más concretos son justamente las luchas que dan estas organizaciones sociales y socioambientales, ¿no?, que van apostando, digamos, a esta ciudad que Braille propone, que ya no nombremos como ciudad saludable, sino que pensemos en ciudades solidarias, soberanas, sustentables y seguras para la vida, ¿no? Entonces,
me parece que el principio de solidaridad que rige, digamos, a estas organizaciones sociales que se agrupan en pos, digamos, de un reclamo, de una lucha concreta, me parece que ahí está la forma de construir estas ciudades solidarias, sustentables y seguras para la vida, ¿no? Estos soportes colectivos, estos espacios de autonomía, que cuidan a la ciudadanía, que van promoviendo el sentido local, que fortalecen las solidaridades, me parece que ahí está la forma de construir estas ciudades, ¿no? Que son las que, digo, para dejar de pensar en ciudades saludables y salirnos de este rótulo publicitario del que hablábamos, me parece que las organizaciones sociales urbanas son las que están dando el ejemplo en ese sentido, ¿no? De solidaridad, de convivencia con la naturaleza, ¿no? De promover ecosistemas domésticos no, sanos, ¿no? Digamos, y de luchar en contra de este metabolismo social enfermo que se impone en la ciudad. Me parece que esos son los claros ejemplos como para mencionar y responder un poco a la pregunta. Muchas gracias, Julieta. Bueno, también destacar algunos mensajes como el de Sergio Mayorga, que bueno, habla del excelente conversatorio y el desafío que es proponer políticas públicas que den cuenta de esta mirada crítica sobre la producción de la ciudad. En esos temas trabajaron como más enfocado el trabajo de Joaquín y también de Norma, así que bueno, también Mariana Carrizo felicita por las exposiciones, y hay otra pregunta que, bueno, en realidad más que pregunta también es un comentario de Micaela, perdón, lo realizó durante la exposición de Micaela, es de Sandra Sánchez, y habla de la importancia de centrar las transformaciones de los territorios urbanos con otras perspectivas que no, digamos, lo acentúa, sean solo la búsqueda de rentabilidad o marketing, considerando los beneficios integrales de los ciudadanos, ciudadanas, por ejemplo, la posibilidad de ejercer derechos de disfrutar biodiversidad, menos cemento y más naturaleza, es su comentario. Bueno, si quieren hacer algún comentario más, bueno, obviamente Marcelo Zúñiga, que nos acompañó en este conversatorio, habla de lo enriquecedoras de las exposiciones, y bueno, toman apuntes para seguir trabajando en torno al diseño y incidencia en las políticas públicas. Un poco también recoge el guante de algunas de las exposiciones, pero también de fortalecer las redes de defensa de los espacios públicos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver ríos, bardas, y bueno, y agradece. No sé si quieren hacer algún comentario, mientras tanto voy viendo otros... Vero pidió la palabra. Bien, buenísimo. Vero, entonces tenés la palabra, gracias. Bueno, gracias a los compañeros por las exposiciones. Bueno, yo ahí comentaba lo maravilloso del ensamble, ¿no? De cómo desde distintas aristas se van complementando los análisis y dan cuenta de la trayectoria, tanto en las discusiones teóricas como también los recorridos empíricos de las investigaciones, ¿no? Bueno, yo personalmente el trabajo de algunos ya los vengo siguiendo, no tanto el de Julieta y Micaela, que, bueno, escuchándola a Julieta, la verdad es que situar el tema de la salud vinculado al derecho de las ciudades y estos dos paradigmas desde el cual pensar la salud y las ciudades me parecieron fantásticos, muy claros. No conozco nada del tema, pero me hacía recordar bastante a los postulados también de Svampa, ¿no? Analizando el mal desarrollo acerca de los cuerpos y también de los espacios sacrificables, ¿no? Y pensaba, bueno, incluso ensamblando con la
exposición de Joaquín, de esto de cómo el centro comienza a ser expulsivo, bueno, cómo los lugares, ¿no es cierto?, de cobijo vinculado también con el cruce de clase social, comienza a ser también el lugar de lo expulsivo hacia peores condiciones de habitabilidad, también para los sectores más desprotegidos o los sectores más vulnerabilizados, ¿no? Y en esto, como en la ciudad de Neuquén, no solo tiene que ver con los corredores, que me parecía también tan bonito, todo el recorrido histórico que hacían Silvia y Julieta, acerca, ¿no es cierto?, de todo el corredor y la vinculación con la naturaleza, ¿no?, que me parece que es un ensamble bien interesante para corrernos de la lógica también antropocentrista, también que postula Svampa, ¿no es cierto?, y pensar cómo también esa relación con la naturaleza tiene una matriz de clase también en relación a quiénes son aquellos y aquellas que están en condiciones de reclamar, ¿no es cierto?, una protección acerca de la naturaleza y su vínculo con la naturaleza, que también es un lugar de privilegio, ¿no?, pensando en cómo lugares de naturaleza ubicados como zonas de sacrificio, como es la meseta, ¿sí?, justamente coincide con, por ejemplo, me acordaba del basurero petrolero, bueno, la contaminación de Comarsa y todos los nuevos asentamientos, ¿no es cierto?, en la zona de la meseta, y cómo eso nos ubica también en pensar la vulnerabilidad, no solo en términos de habitabilidad de esos espacios, sino también de la salud de esas poblaciones, y al mismo tiempo de cómo se dirimen distintos vínculos acerca de cómo pensar, insisto, en la relación con la naturaleza, y además los sentidos de apropiación y la capacidad de reclamar, ¿no es cierto?, por esas condiciones de habitabilidad, pero al mismo tiempo del resguardo de lo diverso en términos de naturaleza, ¿no? Por eso me parece que pensarlo, ¿no es cierto?, desde estas aristas nos obliga a tener también esta responsabilidad, incluso política. Bueno, allí decía Zúñiga también los efectos sobre cómo pensar la política pública, pero al mismo tiempo la generación desde estos espacios de conocimiento, ¿no?, en función de pensar todas estas aristas. Bueno, es fantástico, Norma, a quienes no sabemos de economía, poder pensar también esas plusvalías económicas y de la ciudad, y al mismo tiempo poder pensarlas desde la propia acción de los sujetos y sujetas involucradas, ¿no?, en función de cómo la conflictividad y las organizaciones no dejan de ser también una dimensión fundamental del análisis, en función de pensar estas dimensiones de la desigualdad en el uso y en el acceso, y las posibilidades, ¿no es cierto?, de tener condiciones de habitabilidad en Neuquén. Así que les súper agradezco. Bueno, excelente, excelente la capacidad de síntesis de cómo fuiste hilvanando todos los temas que se trataron, se trabajaron. Bueno, muchísimas gracias por tu aporte, Verónica, y bueno, quería comentar también o leer dos comentarios que me habían quedado pendientes, uno de Sergio Mayorga, que habla, bueno, de los buenos de los aportes, y como conector de los temas, la disputa de intereses por el modelo de desarrollo, ¿no? O sea, uno está discutiendo esto también, modelos de desarrollo, y bueno, él habla del neoliberalismo que antepone maximizar ganancias a la protección del ambiente y al desarrollo humano digno, ¿no? También agregar el comentario de Mariana González, le parecen interesantes las presentaciones. Para ella, bueno, que dice, no viene del tema, muy oportunas las reflexiones, pienso en los accesos residenciales, recreativos y exigencias impositivas para las minorías, y cómo desde las investigaciones tenemos que trabajar en las intersecciones de distintas miradas, que lo hemos hecho acá, y bueno, ¿no? Y también pensar en cómo esto llega a determinados sectores en donde hay una urgencia
que amerita, ¿no?, activar todo lo que tiene que ver con políticas públicas. Ella agrega, bueno, esto, ¿no?, de las investigaciones, que tenemos que trabajar en las intersecciones, y se pregunta por el acceso de las poblaciones migrantes en cada uno de estos tópicos, cuál es el lugar para ellos en una ciudad saludable, en las viviendas, en tierras urbanas, en los paseos costeros, ¿no? Piensa en poblaciones migrantes porque es el tema que la convoca en su trabajo. Así que, bueno, de mi parte, simplemente agradecer. Me parece que queda una puerta abierta para próximos discusiones en torno al derecho a la ciudad. La verdad que es un tema que, como pudimos ver, tiene distintas aristas para seguir desarrollando. Te cedo la palabra, Silvi, si querés hacer un cierre, y de mi parte agradecerles a todos, a todas. Muy cortito, realmente muy agradecida por la participación. Esperamos estar en breve con otro conversatorio. Esto es parte del aporte que podemos hacer desde nuestras investigaciones. Como se sabe, trabajamos investigando, así es que realmente el equipo de compañeras y compañeros, y bueno, al público que estuvo presente, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.